Okay. que van a estar directamente en alguna plaza. Va a cambiar porque no va a ser una elección como antes, sí va a ser un poquito difícil, porque no va a haber la típica casilla en la escuela y a la vuelta de la esquina. A algunas personas les va a quedar lejos. Hagan el ejercicio de votar. Yo lo que les recomiendo es entrar a la página del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México y hay un apartado donde uno puede meter el código postal para ubicar la casilla. Creo que sería lo más sencillo para que individualmente busquemos cada quien qué casilla es la que nos corresponde. Y que recuerden que tienen que poner el número 30, número que 30. Es Abraham Llanos, ¿verdad? Abraham Llanos. Para que voten por... Entonces es importante que no va a haber va a estar instalado como lo que es regularmente las casetas. Mejor meternos en Google, preguntar o meternos en la página de... ¿Qué me decía? Instituto Electoral. Instituto Electoral para que nos diga dónde van a estar. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Perfectamente. Y en su boleta va a haber laboral, penal, administrativo, familiar. No. Y ahí nada más con el tachito. Perfecto. Para que quede claro cómo tienen que votar, porque no sea, como que no hay una explicación en la televisión o en los medios, no hay algo que nos diga cómo hacerlo. No hay una explicación como tal, pero en la página del instituto vienen los ejemplos de las boletas y vienen los recuadros cómo tendrían que ser llenados. Entonces, pues es a lo mejor un poquito egoísta o no sé cómo suene, pero pedirle a la gente que tenga un poquito de interés en buscar cómo poder hacer la votación, qué tiene que poner y la casilla. Perfecto. Y bueno, la otra pregunta importante creo que esa es, nos gustaría que nos ayudara a resolverla y que los que nos están viendo pues lo sepan también. Y desde las trincheras que nosotros hemos pedido también las estadísticas en centros de convivencia que son los ECOFAN, maestro, en distintas entidades de la República, nos hemos ido de espalda, de verdad, con estos resultados. Han sido, por ejemplo, lo que es en Ciudad de México, en Chihuahua, que más, Jalisco, más del 90% son las mujeres madres las que no cuentan con la guardia y custodia de sus hijos, y el 10% que los varones, más bien al revés, más del 90% de varones padres, perdón, ahí está la rectificación, que no cuentan con la guardia y custodia de sus hijos, y el 10%, únicamente el 10%, las mujeres madres no tienen la guardia y custodia. Entonces, ahí es donde estamos evidenciando más este tipo de falacia vicaria, donde dicen que las mujeres madres son las únicas que les quitan a sus hijos y que los sustraen, o que ellas cuando piden el divorcio también están ejerciendo violencia vicaria porque el varón no lo puede soportar. Pero en los ECOFAN, ahí es verdaderamente el estudio de campo, o donde se puede comprobar que los varones son los que menos tienen la guardia y custodia de sus hijos, y las mujeres lo tienen más. No sé si usted lo comprobó en su experiencia judicial. En mi experiencia personal, sí, efectivamente, de un 100% de los asuntos que yo he visto, las mujeres en su mayoría, un 80-90% son las que tienen la guardia y custodia, y el papá pues es el que es hecho a un lado o estigmatizado la mayoría de las veces como un mal papá, como un papá violento, y esto es un estigma que creo que debe de desaparecer. No estoy de acuerdo, me parece que ese estigma ha sobrepasado los límites y ha trascendido a la legalidad. Claro. Y creo que no está bien. Yo ponía un ejemplo en el tema del divorcio, cuando el divorcio tenía causales. Me tocó también resolver sentencias en ese sentido. Eran asuntos muy cansados, muy desgastantes, muy de exhibir a las partes, de exhibir cosas videos, hasta íntimas. Horrible. Y pensábamos que con la reforma que hubo del divorcio sin causa, que en su momento llamaron divorcio express, los que iban a correr a solicitar el divorcio eran los hombres. ¿Por qué? Pues por este estigma, ¿no? De que el hombre quiere liberarse, es mujeriego, exactamente. Y no, sucedió al revés. El mayor número de personas que solicitaron el divorcio sin causa fueron mujeres. Entonces, pues puede ser un ejemplo de los estigmas en los que actualmente vivimos y que creo que no deben estar en la mente de un juzgador familiar.
Exacto, tiene que ver principalmente, como usted dijo, por el interés superior del menor. Eso es lo que al menos nos queda a nosotras con la tranquilidad, porque lo que necesitamos ese tipo de jueces que estén sensibilizados con nuestra niñez y no que se dejen mangonear por intereses políticos o por colectivas feministas que los obligan a que no, es que tú tienes que ver por perspectiva de género, no del interés superior del menor, y no debe ser así. Nuestros niños deben de ser primero. Eso claro. También quería ver, ¿sabe qué? Hemos visto mucho que llegan con las demandas principales por la ley al acceso a las mujeres una vida libre de violencia, y casi es exigir que, o sea, restitución de niño, sacar lo que acaba de decir nuestra señora presidente, el agresor sale de casa, o sea, todo esto por la ley al acceso a las mujeres, que eso también ha afectado mucho en los temas de juicios familiares, porque se están, o sea, está involucrando esta ley que debe proteger a la pobre víctima, y también sabe que también nos hemos presentado el de que hay un juicio en el primero y van al 20º y en uno les da la custodia y en el otro no le da la custodia, y entonces es una competencia y en lo que se manda para acá y siguen en indefensión la infancia. Es increíble lo que vemos, y le digo porque nosotras yo todos los días estoy metida en esto de decir, ¿qué está pasando con nuestros jueces? A ver, si no eres competente, ella entró primero, se cierra. No, y ahí es una pelea que puede durar hasta años para que se haga una acumulación de un expediente. Tenemos casos de compañeros que hasta que sus hijos cumplieron los 18 años y todavía está una juez que recuerdo que en ese entonces, estamos hablando de hace como unos 8 años, Pati, eran la juez Alejandra Solórzano. Estaba en el 17 y por haber acumulado más de 10 denuncias administrativas por la lucha que hicimos, se la cambiaron nada más hicieron cambio de juzgado con Susana Trujillo en el 21 y en la otra en el 17. Y en realidad pues se le sancionó nada más administrativamente, pero sí es lamentable que los niños están pasando toda su infancia en su vida judicializada, y esta jueza, que por eso saqué el tema, Alejandra Solórzano, dijo, pues yo aquí tengo casos que hasta incluso ya cumplen los 18 años los niños. Pues muy orgullosa todavía de eso. A mí me daría vergüenza decir que tú tienes un caso de los niños que hasta que cumplen los 18 años, me dijiste toda su niñez judicializada. ¿Qué haría en ese aspecto, maestro? ¿O ya no está en sus manos de ustedes? Porque eso ya también depende también de los abogados que meten y promueven y hacen también que no se aclare ese conflicto, y ustedes, ¿hasta dónde ustedes pueden intervenir? Es una situación muy delicada. Mira, el juez tiene que tener los ojos muy bien abiertos. Sí hay modo de intervenir, de tomar una determinación o una resolución que permita no llegar a esos extremos. Ahora, repito, con la nueva implementación del Código Nacional, el juez ya no va a tener a su cargo actividades o tareas administrativas. Creo que eso va a permitir que haya una mayor intervención, una mayor reflexión y una mayor aplicación de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí es un tema también de preparación de abogados. Estas argucias legales que hacen los abogados para poder alargar un procedimiento o evadir, promover en otro estado, promover en otro juzgado, pues son elementos que el juez puede analizar, y sí los puede analizar como una actitud procesal. Claro. Y también ese es un elemento de prueba que puede trascender en una resolución. Tu actitud procesal ha sido la de retrasar el procedimiento. Porque le mientes a uno, me mientes al otro. Claro. Entonces, sí es un elemento de prueba y sí sería algo que yo tomaría en cuenta para Gracias. una resolución. Es bien importante porque eso pasa. Yo le puedo decir que un 50% los abogados recomiendan, no, vete al estado de Cuernavaca o vete al estado de México, y no le avises al juez que hay un juicio en la Ciudad de México, y entonces ya empiezan, en uno sí tiene la custodia. Ahora, otro punto bien importante, ahora ya quedó claro, ya oyeron, que ustedes sí pueden, bueno, en el momento espero que gane y va a ser así, primero Dios, que evalúes, oye, estás jugando con la autoridad, mientes a una, mientes a otro, haces una dilación del proceso, fraudes procesales, y eso, como yo me puedo fijar y puedo decirle, oye, pues estás jugando con la autoridad, ¿no? En el caso de que yo también he visto mucho y que no lo están haciendo los jueces, yo creo que es súper importante, bueno, ya usted me dirá, cuando hay este tema de sustracción de menores,
o que el papá no tenga la custodia, o que no hay ninguna custodia determinada y un tipo de custodia compartida mientras no haya una determinación. ¿Qué pasa cuando la madre o el padre se lleva al menor? Llega al juzgado, oye, pues no tengo conocimiento, no hay lugar para notificación, pido una restitución de menores, ¿por qué no trabajar con la alerta Amber? Nos hemos enfrentado que la fiscalía no quiere levantarla porque si llega el papá y no tiene la custodia, no se da el delito de sustracción. Pero el niño sigue desaparecido. En este tema de lo familiar es importante que se trabaje con fiscalía y más en este tipo de, porque no quieren activar las fiscalías la alerta Amber cuando es un tema de conflicto familiar. Y yo le puedo decir que la alerta Amber o el YAYO que se llama ahora, o el boletín de búsqueda, hace una presión social al padre o madre sustractora o que retiene al menor. Creo que esa parte deberían de trabajarla en conjunto, no sé su punto de vista. Pero algunos abusan de ello